Esta es nuestra tercera llamada, así que póngase cómodo y disfrute con nosotros. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen en un programa más de Conversemos de Teatro. A partir de este momento, conoceremos detalles de nuestros invitados, experiencias, anécdotas y mucho más. Conversemos de Teatro Costa Rica. Esta noche tenemos el honor de que nos acompañe la actriz nacional Ana Istaru. Seudónimo literario de Ana Soto Marín, es una actriz y escritora costarricense que cultiva la poesía y la dramaturgia. Su obra, tanto poética como dramática, y su trabajo de actriz han sido merecedoras de varios premios. Antologías americanas y europeas han seleccionado sus poemas, que también han sido traducidos a diversos idiomas, como el alemán, francés, holandés, inglés e italiano. Conozcamos pues a la actriz nacional Ana Istaru. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe como todos los lunes en su programa Conversemos de Teatro. Hoy tenemos un programa muy especial con una invitada de lujo, con una invitada de muchísimo abolengo teatral. Es para mí un honor, un gusto y un placer presentarles a ustedes nada menos y nada más que a doña Ana Istaru. Anita, buenas noches y un gusto que nos haya permitido, un honor y principalmente agradecidos de que nos haya permitido grabar en su casa. Bienvenida a su programa. Muchísimas gracias, el honor es para mí. Yo muy feliz de que exista una iniciativa como esta que permita dar a conocer los entretelones, lo que hay detrás de bambalinas en la vida de los actores. Pues déjeme decirle efectivamente que esa es una de las misiones principales de este programa: visibilizar a todos los que hacemos teatro. ¿Por qué hacemos teatro? ¿Por qué llegamos a tener este gusto y esta pasión por el teatro? Y quién más que una persona como usted que nos pueda contar un poco de su experiencia, de sus anécdotas, de su recorrido. Y vamos a entrar en materia de una vez. Doña Ana, yo generalmente le planteo a la gente un pequeño recorrido por su vida personal, sin tocar detalles que vayan a incomodar al invitado como tal, pero sí me gusta que recordemos un poquito dónde nace Ana Istaru, en qué escuela, en qué colegio se ha educado, cómo fue su infancia, cuántos de familia, todas esas cosas vamos a irlas conociendo. Partamos del inicio. ¿Dónde nace Ana Istaru? Bueno, yo nací en la maternidad Carit, y como hacíamos todos en aquella época, estoy hablando de 1960, y mi hogar estaba conformado por Enrique Soto Borbón, que era ingeniero civil y economista, y por Matilde Marín Chinchilla, que era economista también y que también incursionó en la política, fue diputada 2 veces, la primera alcaldesa de San José cuando se llamaba Ejecutivo Municipal, en ese momento la posición que ella, el cargo que ella desempeñó. Y a pesar de esas profesiones tan digamos tradicionales, había un gran amor por el arte. Entonces yo primero fui a la Escuela Nueva Laboratorio, nací en San Pedro de Montes de Oca, ahí me crié, y estaba esta escuela que era de la Universidad de Costa Rica. Nosotros fuimos la primera generación en conformar lo que después fue el Liceo Laboratorio. Fuimos el primer año, el primer segundo, el primer quinto. Y cuando yo finalmente ingresé a la Universidad de Costa Rica, tenía 17 años, ese año hice el examen de admisión y tuve la sorpresa, porque para mí fue una mayúscula sorpresa, de enterarme de que obtuve el primer lugar en el examen de admisión. Y cuando me preguntaban qué quería estudiar, por culpa de mis padres que me habían llevado a ver cuánta obra de teatro se presentaba en el país en ese momento, en que había una gran ebullición, en que habían llegado los exiliados suramericanos a formar generaciones, a abrir salas profesionales con trabajo ininterrumpido, pues lógicamente yo dije,
yo voy a estudiar teatro, literatura y teatro. Y entonces me decían, ¡ay, qué desperdicio! Y yo se suponía que no tenía que ofenderme. Yo era una chiquilla. Yo decía, será un desperdicio. Yo estoy tan feliz de pensar que voy a estudiar teatro. Y no iba a estudiar teatro porque no me iban a dejar. Empecé estudiando filología y ahí fui medio engañando a mis papás y les dije, voy a estudiar las dos carreras al mismo tiempo, pero lo que yo quería era teatro. Ok, ya nos dejó muy claro más o menos por dónde se derivó su gusto. Pero, aquí viene un pero. ¿Cuántos de familia? ¿Cuántos eran? ¿Tenías más hermanos? ¿Cómo fue esa infancia? Eh, ¿Cómo era Ana Istarú en esos primeros años? ¿Y qué cruzaba por la mente de Ana Istarú? Ilusiones, gustos, pasatiempos. ¿Qué le gustaba a Ana Istarú en ese entonces? Bueno, yo fui la mayor de tres hermanos. Mi segundo hermano Enrique y mi hermano Juan Carlos, el menor, al que le llevo 5 años. Esos fueron así como determinados por papá a seguir una vocación musical, porque papá amaba la música clásica. Entonces a nosotros nos criaron oyendo música clásica. Y cuando se formó la Orquesta Sinfónica Juvenil, cuando se fundó, ellos fueron fundadores. Los dos estudiaron violín y a mí me tocó ir a Limón en tren a oír el primer concierto que dirigió don Gerald Brown con estos chiquillos. Era muy emocionante. Y estudiaron violín muchos años. Cuando mi hermano, el segundo, tuvo que dejarlo porque tenía que escoger una profesión seria en la universidad, fue como un desgarramiento. Ese hombre sufrió mucho, mi pobre hermano. El otro no, el otro consiguió una beca, no sé cómo, porque las becas de arte eran todavía más difíciles de obtener que hoy día, y se fue a Cremona, en el norte de Italia, a estudiar construcción de violines, construcción de instrumentos clásicos. Es luthier, eso se llama Juan Carlos Soto. El Istarú, después cuento por qué, es sí, como, sí, es como un invento. Ya vamos a entrar sí. En materia de... Pero él sí, digamos, transformó su pasión por la música en la construcción de instrumentos, e incluso hoy día dirige grupos de música barroca, que interpretan y viajan y da talleres tanto de construcción de violines como de música barroca en países de la región. Y él es el hombre feliz. Ese sí realmente se ha visto muy recompensado, pero el arte era la tónica. Ok, y usted es la mayor, me queda claro. Retomo. ¿Cómo era la mente de Ana en aquellos años? ¿Qué divagaba en la mente de Ana? ¿Qué quería hacer Ana cuando era niña? Porque, vamos a ver, nosotros forjamos un sinnúmero de ilusiones y de metas y sueños, pero la realidad dicta otra cosa. Pero en aquel entonces, cuando el teatro de la imaginación era la parte más importante que teníamos en ese momento, ¿qué pensaba Ana en esos años? ¿Cómo fue esa infancia? Adicionalmente, para ir quemando etapas, adicionalmente a la pregunta, si era o no extrovertida o introvertida. Esa es una parte muy importante que también me gusta dejar muy claro en la gente, porque también tiene que ver con el después. Claro, sí, yo en realidad yo quería ser escritora, un poco pues porque papá de alguna forma a los 8 años me dijo que tenía que serlo. Yo aprendí a escribir y a leer y escribir un año que vivimos en Guatemala en el 65, yo tenía 5 años, y yo leía, devoraba todo lo que encontraba, lo que entendía y lo que no entendía. Y papá empezó a leerme poesía y a ponerme en contacto con poetas, sobre todo modernistas, porque él era como más convencional, más siglo XIX, pero me encantó. Lo de la poesía me encantó. Amaba los cuentos de hadas. Si alguien ha leído cuentos de hadas en el área metropolitana, soy yo. Y también novelas. Había un palo de mango en el patio de mi casa. Vivíamos aquí, como dije, en la granja, entre la casa de don Beto Cañas y la escuela Roosevelt. Ahí en esa calle teníamos una casa con patio, como había antes,
y había unos enormes árboles de llama del bosque, pero también había un buen palo mango. Y entonces a mí me encantaba esconderme. Andaba mi abuela atrás mío buscándome para que hiciera oficio. No, yo estaba trepada en el palo bien escondida. Me compraba una Coca-Cola, que no me excomulguen, ¿verdad? Me compraba una Coca-Cola y un bollo de pan, roca, una cosa así, y me lo volaba leyendo o al Pato Donald o leyendo a Julio Verne. Leía muchas novelas. Julio Verne leí como 20 novelas por lo menos. Fue como una pasión. Y yo quería entonces ser escritora, pero no nada más que de poesía. Papá me dijo, vas a ser poetisa. O me dijo, vas a ser, no, poetisa, me dijo. Y yo dije, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Eso qué es? Y bueno, me dice, bueno, vas a escribir poesía. Yo, bueno, sí, escribir poesía. Yo tenía 8 años. Sí, escribir poesía, sí escribo. Y entonces yo le dije, ¿dónde trabajan las poetisas y los poetizos? Y me dice, no, ¿y pero cómo se ganan la vida? Bueno, los escritores se ganan bien la vida. Ya está García Márquez, está Pablo Neruda. O sea, me puso unas metas elevadas. Yo dije, bueno, perfecto. Y entonces usted se va a llamar Ana Istarú. ¿Ana qué? Istarú. ¿Y eso qué es? Ese es el nombre indígena del volcán Irazú y significa tierra blanqueada por la escarcha, porque en aquellos tiempos precolombinos el clima, la temperatura era más baja y se llenaba de escarcha. Yo no sé si hay un lugar que se llama Tierra Blanca, si habrá alguna relación o no. Y entonces yo digo, bueno, Istarú. Y cuando cumplo 14 años, cuando cumplo 15 años, publico mi primer libro y entonces efectivamente firmé como Istarú. Luego en un certamen colegial quise otra vez escribir como Istarú, el seudónimo. Me dijeron, no, usted ya es conocida. Eso no es un seudónimo, eso es su nombre. Y ahí me enteré de que yo era Ana Istarú. Pues qué bonito, porque vamos a ver, aquí viene una parte que yo creo que es importante aclarar. Una vez que uno tiene un gusto por algo, pues indiscutiblemente ese gusto ya no es impuesto, es algo que nace de nosotros. Pero aquí hay una combinación de ambos, hay una imposición, entre comillas, de parte de su papá, que yo le aplaudo, hasta el día de hoy la aplaudiré de pie, por lo pródigo que ha sido su carrera en ese sentido. Pero adicionalmente a eso hay un gusto, porque le gustó. Vea, yo acabo de viajar, yo vivía a escasos metros de aquí de su casa actualmente y yo éramos vecinos sin saberlo. Y también había un palo de mango. Y justamente en mi infancia yo me iba y me subía al palo de mango y exploraba en la mente un montón de cosas. Entonces me hizo recordar ese tiempo tan bello de la infancia, un recuerdo tan bonito. Vamos a entrar en una especie de cambio generacional para entrar un poquito ya en materia de sus principios en los estudios y todo esto, pero antes vamos a hacer nuestra primera pausa comercial porque ya se nos fue el tiempo, es que se va como agua. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro. Recuerde, ingrese al canal en YouTube, suscríbase, dele me gusta, comparta y disfrute de todos los programas de toda esta gente que hace teatro en Costa Rica. Ya tenemos cerca de 85, 90, ya perdí el número de programas listos, así que Conversemos de Teatro Costa Rica en YouTube. Ya venimos, con permiso. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces.
Pipa Shop. Nuestra felicidad es que nuestros clientes encuentren ropa nueva a precios fabulosos. Ropa para dama, vestidos, suéteres, además de encantadores juegos, blusas y conjuntos para niñas. Precios insuperables. Contáctenos a través de nuestro perfil de Facebook como Pipa Shop 29 o por medio de nuestro WhatsApp 8823-4134. Pipa Shop, la tienda en línea con artículos de calidad a excelentes precios. Somos una empresa especializada en uniformes deportivos y empresariales con una amplia gama de productos y artículos, sublimados, gorras, camisas, uniformes y mucho más. Lanza Uniformes. Visítenos en Avenida 10, diagonal a la entrada principal del Cementerio Obrero o por medio de nuestra página en Facebook Lanza Uniformes. Consulte nuestros excelentes precios, ofertas y promociones también por medio del teléfono 2248-3238. Uniformes Lanza, uniformando a Costa Rica. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Qué gusto que nos acompaña en este su programa Conversemos de Teatro todos los lunes 8 de la noche acá por el canal de YouTube. Un gusto que nos acompañe y disfrutando muchísimo de la conversación de una actriz y poetisa nacional, Ana Istarú. Ana, ya hablamos un poquito, aunque muy rápidamente, hablamos un poquito de la infancia y de la preadolescencia, su gusto por la poesía, que aparte de que inicialmente pudo pensarse que fue impuesto, pero también se despertó ese gusto por la escritura. ¿Y de dónde nace? Aquí viene la pregunta que va ligada al programa. ¿De dónde nace también el gusto por las artes dramáticas, por el teatro? ¿Cómo nace? ¿Cómo lo descubre? ¿Y cómo lo lleva a cabo? Bueno, a quienes hayan escuchado esta historia, 1000 veces pido disculpas, pero es que es la verdad. Yo lo único que había visto de teatro era algunas puestas infantiles de Don Aníbal Reina, un Aladino que presentaron en el Teatro Nacional, pero teatro para adultos no conocía. Y mis padres tienen la idea de llevarme a los 11 años al Teatro de Bellas Artes, a una puesta en escena, creo que la dirigió don Quique Acuña, para quienes tengan memoria. Y los actores eran Ana Poltronieri y Alfredo Catania, ni más ni menos, dos monstruos. Con una obra de teatro del absurdo de Ionesco, Las Sillas. Es un teatro en el que, bueno, no hay ningún sentido lógico o muy vago, es como, se parece más como a un sueño, ¿verdad? Existe la lógica de los sueños. Entonces yo chiquitilla, de 11 años, veo a esta gente que son dos viejos que viven en un faro y de repente llega gente supuestamente invisible que no vemos y empiezan a acumular sillas en el escenario para recibir a esta gente. Pero el asunto es que el mar de sillas es tan grande que terminan en puntos opuestos del escenario y no pueden unirse, no pueden estar juntos de nuevo. Primero me pareció que estaban locos, después me hizo mucha gracia, hacían cosas muy divertidas, muy cómicas, y después yo empecé a sentir una angustia, ese dolor por ese par de viejos que se van a separar para siempre en ese mundo de chiflados, y yo lo que quería era llorar, y el final fue apoteósico, y entonces después salieron, los aplaudieron, y yo dije, esto es gente grande jugando como chiquillos, y es muy lindo porque me pasaron tantas cosas, y además los aplauden, y después me enteré que además les pagaban. Entonces dije, no, esto es lo mío. ¿Quién quiere hacer otra cosa distinta? Esto es genial. Y ahí fue cuando yo dije, yo voy a hacer eso, voy a ser actriz. No les pareció tan genial a mis papás. Decían, no, linda, es que, ¿sabe qué pasa? Que usted, es muy difícil ganarse la vida con eso. No, tenían mucho miedo de la fama de bohemia que tiene de bohemios que tiene el gremio, ¿verdad? Y más una muchacha, ¿no? En aquellos 80, no, ¿cuáles 80? Estoy hablando de los 70s. Sí.
Ay, Dios mío. Sí, en aquellos 70s. No, imposible. Entonces, con eufemismos, pero me dijeron no. Y por eso, cuando entré a la universidad, pues igual estudié filología. Me encantaba filología. Si yo tuviera otra vida, si yo tuviera coraje, voy y me meto otra vez a filología, pero no, ya es un poco tarde. Pero me encantó el latín. Y yo encontré que era una cosa tremendamente sexy. O sea, alguien que hablaba latín, o sea, ¿qué puede haber más sexy que ese, ay, Dios mío, ese conocimiento intelectual y esa manera de transportarse a un mundo diferente? O sea, es como que uno lo emociona el conocimiento, la sabiduría. La etimología, yo creo que es que a papá le gustaba siempre hablarme de la etimología de las palabras y eso me parecía tan apasionante, que cada palabra tuviera su secreto y que había que rascarlo para ver de dónde venía, cuál era el primer significado, de dónde viene la palabra personaje, ¿verdad? De dónde viene poesía, qué significa creación. Todo eso me parecía un mundo maravilloso. Y yo habría podido pasar la vida estudiando en la universidad, lo que hubiera querido. No pasó. Pero bueno, llevaba filología muy feliz, fui la mejor estudiante ese año. Y después empecé a hacerles trampa y decirles, voy a llevar teatro también, por favor, déjenme. Y ya yo empecé a matricular, como era matrícula de honor, me dejaran hacer lo que yo quisiera. Y lo que hice fue una estupidez, porque lo que estuve en la universidad fueron de los 17 a los 20 años, nada más. En 4 años, 17, 18, 19, 20, en 4 años, saqué año y medio de filología, saqué generales y saqué el bachillerato de teatro, que eran 4 años, pero los hice en 3. Es que no hay que apresurarse. Pero yo lo que quería era subirme al escenario. Entonces, claro, ya a los 20 años, ya a los 19 hacía papelitos así, hacía de claque, ¿cómo se llama? De comparsa, le dicen los chilenos. Árbol 4. Extras, eso. Pero después tuve un papelito chiquito, me dirigió Virginia Grutter y me regañaba tan duro, tan fuerte, tan feo, que solo dije 11 parlamentos y los 11 los dije mal. Y yo dije, si se sufre tanto, yo no quiero hacer teatro. Pero a pesar de Virginia, que era tan tremenda, era un mujerón, yo la amé, y es una escritora estupenda, pero como directora era algo terrible. Entonces, ya en el segundo montaje ya vi que aquello sí ya se podía disfrutar, y como me fue bien, ya los papás lo aceptaron ahí. Así, es mejor en ciertas cosas pedir perdón en lugar de pedir permiso, ¿no? Qué bonito que lo enmarca y qué bonito que lo hizo. Vamos a ver, nunca mejor explicado la relación ser humano-teatro como lo que usted nos acaba de regalar, porque se siente, lo experimenté, esa pasión que despierta la actuación bien llevada, de algo abstracto, porque en realidad no fuiste a ver una obra llamémoslo así, con un guión específico relacionado con algún tema en particular, sino que viste una obra diferente y te marcó para siempre. Ahora bien, adicionalmente a eso, pues esa ansiedad y esa necesidad de las tablas te llevó a terminar los estudios antes. ¿Cómo se da su debut? ¿Dónde debuta y con qué obra? Bueno, después de esta obra de Virginia, me llaman del Teatro del Ángel. Yo tenía 19, 20 años. Lucho. O Luis. Eran Alejandro Sieveking, Bélgica Castro. Perdón, sí, es que yo soy más antigua. Sí, perdón. Es que Los Ángeles se van en el 85 de regreso a Chile y ya queda Lucho al mando del teatro. Pero yo soy de la época en que Lucho hacía los afiches, hacía la escenografía y era el primer actor y era maravilloso. O sea, la gente se perdió de verlo actuar, es terrible porque él decidió solo dirigir. Alejandro Sieveking era el dramaturgo, el director, un vestuarista, sí, que ya tenemos más de... Vaya, se van a cumplir 3 años. 3 ya. Claro, porque fue el año de la pandemia. Ayer, justamente, si la memoria no me es infiel, ayer cumplieron. Ayer o hoy, no me acuerdo en fecha.
Fue como es decir el 5 y el 6 o el 6 y el 7 Sí, de sí, marzo. por ahí, Sí, por ahí. sí. Alejandro era director, era un vestuarista exquisito y también actuaba si se necesitaba. Dionisio Echeverría era el administrador. Alguna vez actuó, pero por dicha dejó de hacerlo. Yo lo amo a Diony. Lo que era un cocinero de primera. Y Bélgica era Ay, la dama del teatro, era una excelente primera actriz, una directora también. Ella me enseñó el teatro en verso. Hicimos un Lope de Vega, la dama boba, yo era la dama, yo era la boba, y me dirigió Bélgica maravillosamente. El verso tiene una gran dificultad, para mí es la prueba de fuego en el decir, ¿verdad? En el discurso del actor. Es un enfrentamiento a texto muy difícil y ella nos enseñó cómo llegarle, cómo hacerle creer al público que uno siempre, desde que uno nació, uno habla en verso y eso es normal. Y a la gente se le olvida, ¿no? Volviendo a mi primera experiencia, pues me llamaron para trabajar en La Celestina, que es una novela teatralizada de Fernando de Rojas. Hay que hacer una adaptación para poderlo llevar a escena. Ya ellos habían venido, los del Teatro del Ángel, desde Chile, con esa puesta en la que ni más ni menos que la belleza fulgurante de Rosita Zúñiga hacía el papel. Creo que el papel que me tocó hacer a mí, yo no iba a ser de protagonista, era un personaje secundario, por supuesto. Era una prostituta joven que se llamaba Areusa, y Ana María Barrio Nuevo, la madre de Claudia Barrio Nuevo, la dramaturga y directora, una actriz argentina, era la otra prostituta. Tenemos pues apariciones pequeñas, pero escenas bonitas, escenas memorables. Sí, bueno, profundas y escandalosas, porque salí desnuda, sentada en una cama, de espaldas, y por ese desnudo hasta llegó la televisión. Aquello fue... Y ahí mi mamá sí se estaba muriendo de haber permitido que la chiquita hiciera teatro. la chiquita. Pero era completamente justificado. Y estaba tan justificado. Y era una apuesta clásica, trágica, maravillosa. Obtuve premio Mejor Actriz Debutante gracias a ese papel que los del Teatro del Ángel tuvieron la osadía de confiarme. Y yo agradecidísima. Y los amé, los amé. Sí, sí, eso, ni dudarlo. Yo cada vez que pienso en Bélgica y en todo ese grupo es inolvidable lo que hicieron por el teatro en Costa Rica. Pero ahora bien, le agradezco esas lágrimas, porque esas lágrimas son pasión. Yo estoy a punto también porque yo soy muy sentimental también. Pero eso denota la pasión con la que se vive y el recuerdo imperecedero que cala profundamente en el corazón y en la mente y en el alma de nosotros. ¿Cómo llevar de la mano dos actividades tan profundas que ocupan tantísimo tiempo, que ocupan tantísima atención? Porque no podemos negar que el teatro nos ocupa, en el sentido de que es muy bonito llegar a una puesta en escena, pero la gente desconoce muchas veces todo el tiempo que genera los ensayos, la puesta en escena, los famosos ensayos de mesa, que son iniciar a leer el texto hasta que empiece el texto a calar en nosotros, y nosotros la construcción del personaje, todo aquello. Pero también la poesía, porque en la poesía tenemos... Me bajo. Tienen, los que conocen de poesía, tienen que hurgar muchísimo en el pensamiento, en la conciencia, en el alma y en el entorno. Hay musas, hay muchas cosas que irradian para que la poesía se lleve a cabo. ¿Cómo llevarla de la mano? ¿Cómo llevar el teatro y la poesía de la mano? Lo sabremos después de que vayamos a nuestro segundo corte comercial. Esto es Conversemos de Teatro. No se despegue, ya venimos. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos.
Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. Pipa Shop. Nuestra felicidad es que nuestros clientes encuentren ropa nueva a precios fabulosos. Ropa para dama, vestidos, suéteres, además de encantadores juegos, blusas y conjuntos para niñas. Precios insuperables. Contáctenos a través de nuestro perfil de Facebook como Pipa Shop 29 o por medio de nuestro WhatsApp 8823-4134. Pipa Shop, la tienda en línea con artículos de calidad a excelentes precios. Somos una empresa especializada en uniformes deportivos y empresariales con una amplia gama de productos y artículos, sublimados, gorras, camisas, uniformes y mucho más. Lanza Uniformes. Visítenos en Avenida 10, diagonal a la entrada principal del Cementerio Obrero o por medio de nuestra página en Facebook Lanza Uniformes. Consulte nuestros excelentes precios, ofertas y promociones también por medio del teléfono 2248-3238. Uniformes Lanza, uniformando a Costa Rica. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Esto es Conversemos de Teatro, esto es una conversación sacada del alma, sacada de lo más profundo de nuestro ser, con personas que un día se han parado en un escenario, han realizado una actividad a la que llamamos actuación y que nos apasiona y que nos convierte y que nos hace vivir y nos hace justamente recordar con lágrimas, no de dolor, sino con lágrimas de nostalgia, aquellos momentos tan bellos. Doña Ana, comentábamos que usted tiene dos actividades muy marcadas en su vida. Una, indiscutiblemente, reitero que aplaudo, que fue la decisión de su papá de inculcarle y de promoverle la poesía como una herramienta para la vida, pero también el teatro, que hubo un amor, hubo un enamoramiento, un flechazo, un amor a primera vista. ¿Cómo se llevan de la mano las dos cosas cuando son, entre comillas, y pensemos la posibilidad de que cerremos aquello entre comillas como tan diferentes, tan opuestas, pero tan cercanas y tan paralelas? Bueno, Marco, en realidad no son para nada excluyentes, y la poesía, la escritura en general, yo creo que lo que exige más que inspiración es concentración, y la dificultad no es hacer, digamos, actuar y escribir, sino actuar, escribir, sobrevivir económicamente y ser madre. Eso sí es más complicado, y lo enfrentamos muchas veces las artistas. En realidad, la poesía y el teatro, increíblemente, pero tienen muchos paralelismos, muchas similitudes, muchas intersecciones, sobre todo en la sensibilidad, quizás porque no es un discurso racional propiamente, sino que apela a través de connotaciones a las emociones, a los sentimientos, a una cierta sensibilidad. Si nos ponemos a pensar, Lope de Vega escribía teatro y poesía, García Lorca teatro y poesía, Brecht teatro y poesía. Se da ese encuentro en muchos escritores dramaturgos. Bueno, y yo después empecé a escribir también teatro, más tardíamente. Yo no sabía que iba a ser dramaturga, pero era la actriz tratando de darse trabajo a sí misma en un tipo de obra que me interesara, digamos, a nivel del mensaje que estaba tratando de vehicular, o los temas. O empecé a escribir teatro también, pues, para tratar de hacer un teatro costarricense no campesino, entre comillas, sino recuperar el habla urbana también.
Pero volviendo a la dificultad de ambos géneros, eh, lo difícil, digamos, la poesía es como un estado de ánimo, como una manera de estar alerta ante el mundo, de percibirlo. Es una gran libertad, por eso me gustaba tanto escribir poesía de jovencita, porque podía hasta violentar la sintaxis y era como una propuesta estética. Yo me nutrí como todo en casa, ¿verdad? Entre la música clásica y todo era como papá siempre iba a la fuente de la tradición, entonces yo leía poesía barroca, poesía clásica y poesía conversacional, que también me interesaba. Era como una mezcla de todo eso. Y en realidad no veo que sea tan difícil. El teatro tiene la exigencia, y eso lo sabes vos, de que hay que estar trabajando cuando los demás descansan, los ensayos, sacrificando a la familia, los fines de semana, dar función cuando la gente está en su momento de ocio, porque para eso ofrecemos espectáculo, entretenimiento, arte, y eso impone sacrificios, ¿verdad? Pero lo difícil realmente es que un artista normalmente no puede pedirle al arte que lo mantenga económicamente. Entonces, para tener libertad, si uno quiere tener libertad de poder escoger, muchas veces tiene que tener una actividad que le permita tener autonomía económica, por lo menos en un medio tan chiquito como el nuestro. Lo que quiero decir es que el artista muchas veces tiene que hacer arte, ver cómo come, y si más encima se trata de una mujer, en una sociedad patriarcal como la nuestra, es una exigencia triple. No estamos hablando de la doble jornada, estamos hablando de la triple jornada, ¿verdad? Entonces, para mí eso es un reto más difícil de asumir que el de escribir en géneros diferentes. Yo le lanzaba la pregunta en relación a lo difícil que debe ser llevar dos corrientes, llamémoslo así, paralelas de la mano y tenerlas vigentes, las dos, no perder esa vigencia, no perder el estar ahí siempre. Pero adicionalmente a eso, ahora usted trae a colación un punto adicional. Usted fue madre, usted fue esposa, o es poetisa, y adicionalmente a eso es actriz. Entonces son 4 cosas que tiene que desarrollar en un mundo, como bien usted lo cita, llamémoslo diferente, usted lo dice patriarcal, yo lo llamo machista, porque es el dedo acusador de la sociedad machista de este país, sí, que dice que la mujer tiene que estar metida en la casa, en chancletas, toda desgreñada, porque tiene que estar cuidando chiquillos y cocinando y limpiando la casa. Cosa que me parece estupendo que ustedes rompan esos paradigmas y esos dogmas tan impuestos no sé, es que no hay palabra, no sé ni cómo llamarlo. Pero bueno, dejando de lado toda esta situación, también está el hecho de que hacer teatro y hacer poesía dignifican el espíritu. ¿Qué siente María? Perdón. Sí, me fui, perdón. ¿Qué siente Ana Istarú cuando ve plasmado en el papel aquel mensaje que usted quiere desarrollar tanto en la poesía como en la dramaturgia? ¿Qué experimenta? Cuéntele a todos sus seguidores qué experimenta Ana Istarú cuando ve plasmado ya en el editorial aquello que usted en algún momento tuvo aquí dando vueltas. Bueno, me encantó lo del lapsus de María, porque yo era compañera de María Torres en la universidad. Y a Mariquita la quiero con el alma. Sí, parimos nuestros hijos casi al mismo tiempo. Sí. Y la chiquitilla mía a los 3 años vivía enamorada de Simón. Así que aquí el cariño es grande. Bueno, yo cuando escribo teatro, como decía, para buscarme una manera de ganarme la vida y a la vez decir lo que quiero, puedo como autora, al ser actriz al mismo tiempo de mis obras, medir la respuesta del público.
Y eso es de lo más gratificante que existe y muy pedagógico, porque entonces uno que escribió una cosa que pensaba que era, la sala iba a reventar de risa, nadie pestañeó. Y otras partes que pensaba que no tenía ningún fondo cómico, causaron una gran gracia. Entonces, o una parte muy verbosa, puse demasiado a hablar los personajes, muy explicativos. Uno aprende. Por eso es tan importante que los dramaturgos puedan ver sus obras montadas, porque la verdadera lección, el aprendizaje se da en contacto público. Por eso hay que apoyar al dramaturgo costarricense. Es muy hermoso. Yo escribí Hombres en Escabeche, por ejemplo, que es una comedia sobre el machismo, como hablábamos, en la relación de pareja, y pongo un personaje femenino que va navegando entre distintos amantes, cada uno muy distinto, pero todos con un factor común, es el machismo. Al final de una presentación en un festival en Venezuela, se me acercó un señor y me dijo, mire, es que un venezolano, yo tengo que decirle una cosa yo quiero decirle cuál de esos hombres soy yo, ¿verdad? Porque había uno progresista, uno medio hippie, otro medio ejecutivo, todos diferentes, un filósofo, pero la cosa es que machistas todos. Me dice, yo soy los 7 hombres. Yo soy los 7 hombres. Y usted me ha dado una gran lección. Entonces, a través del humor, a veces la gente baja las defensas y puede verse reflejado, y eso le permite reflexionar sobre su conducta y ojalá... Sí, yo soy como muy latinoamericana, muy ingenua, en el creer que el arte puede cambiar la realidad. Eso es una cosa de la que ya es muy pasada de moda como premisa. Pero yo quiero permanecer en esa... No perdamos la fe. No perdamos la ingenuidad. Yo sí creo que eso puede ocurrir. Entonces, como autora, es una cosa que me emociona mucho. Y con la poesía parecido, porque es un público muy, muy reducido, muy pequeño, pero la poesía es una cosa más loca. O sea, no tiene que tener un único sentido. A veces 3 versos pueden leerse y tener 3 sentidos diferentes, y los 3 son válidos según cómo lo interprete quien lo escucha. Pero yo siempre comparo la poesía a los sueños. Cuando usted se despierta de un sueño, usted no entendió lo que pasaba, nada tiene mayor lógica, pero usted sabe perfectamente cómo se siente. El sueño lo afectó. La poesía debe afectarlo a uno como lo afecta el sueño. Tal vez no entendí todo, tal vez no todo es racional, no tiene un orden lógico, no, pero sí sé cómo me golpeó emocionalmente. Y esa es la maravilla de la poesía. Y cuando uno logra a través de esos versos también hablar sobre el amor, sobre la muerte, sobre la sexualidad. He escrito mucho sobre la sexualidad, tanto en teatro como en poesía. Y la sexualidad no es solamente el acto sexual. También hay otras cosas un poco más pasadas de moda, pero por ejemplo reproducirse, ¿verdad? De que eso no se habla tanto, no se habla de los partos, no se habla de los embarazos, de eso también he escrito en teatro y en poesía. Entonces, es lindo cuando a veces actúo, por ejemplo, en Baby Boom en el Paraíso, una obra sobre el embarazo y el parto de una mujer, que era yo, y un bebé, que era mi hija mayor. Un 75% es autobiográfico, no todo, hay cosas que invento, pero al final del espectáculo llegaba la gente en aquellos dorados tiempos en que no había celular. Entonces se sacaba la billetera y me decía, esta es mi hija, esto es mi hijo, y me empezaban a contar los partos. Entonces es muy lindo, es muy humano, sí. ¿Verdad? Uno dice, como si fuéramos amigos, hermanos del alma de quién sabe hace cuánto tiempo. Es esa reacción. Sentir que uno permeó a esa persona es muy bello. Sexualidad. Escribí una obra que se llamaba Virus, sobre el virus del papiloma. De los mayores premios que podría poner yo en mi currículum o en mi vida, es que a la salida de la obra se me acercó un joven y no con costos me podía hablar, llorando, y me dijo, mi hermana acá está luchando contra un cáncer y va a morir por el virus del papiloma, y usted escribió esta obra en la que quita toda culpabilidad a las personas, lucha contra el estigma para las personas que sufren por el virus, cuando nos demostró que cualquiera lo puede tener y que la mayoría de nosotros lo hemos tenido, pero él no lo dijo tan complicado. Él me dijo, gracias, mi hermana está muriendo, gracias, y se echó a llorar en mis brazos. O sea, ¿qué hace uno?
eso a uno lo sobrepasa. Entonces, gracias a papá por haberme puesto en contacto con la poesía y con el teatro, y a mi mamá también, ¿verdad? Por su ejemplo de feminista. Los dos, el daño está hecho y estoy muy contenta. Qué bonito que lo detalla, el daño está hecho. Aquí está la muestra inequívoca. ¿Qué va de daño? Un honor y un gusto. Que de verdad, vuelvo y repito, lo dije en el primer bloque, creo que en el segundo, y aplaudo nuevamente el tesón de sus padres de inculcar en usted esas líneas tan definidas de vida que hoy hacen de Ana Ixtarú una mujer triunfadora en todo aspecto. Y pues indiscutiblemente nosotros como receptores de ese mensaje, también sobrecogidos con muchos de los mensajes que has plasmado tanto en teatro como en poesía. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial, recordándoles que todos los lunes estamos a las 8 de la noche acá en nuestro canal en YouTube. Ingrese, suscríbase, dele me gusta, comparta. Yo suelo decir como decimos en una obra de teatro: si le gustó, compártalo, y si no le gustó, compártalo también para que a otro le pase lo que le pasó a usted. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. Pipa Shop. Nuestra felicidad es que nuestros clientes encuentren ropa nueva a precios fabulosos. Ropa para dama, vestidos, suéteres, además de encantadores juegos, blusas y conjuntos para niñas. Precios insuperables. Contáctenos a través de nuestro perfil de Facebook como Pipa Shop 29 o por medio de nuestro WhatsApp 8823-4134. Pipa Shop, la tienda en línea con artículos de calidad a excelentes precios. Somos una empresa especializada en uniformes deportivos y empresariales con una amplia gama de productos y artículos, sublimados, gorras, camisas, uniformes y mucho más. Lanza Uniformes. Visítenos en Avenida 10, diagonal a la entrada principal del Cementerio Obrero, o por medio de nuestra página en Facebook Lanza Uniformes. Consulte nuestros excelentes precios, ofertas y promociones también por medio del teléfono 2248-3238. Uniformes Lanza, uniformando a Costa Rica. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Entramos en la parte final de esto que llamamos Conversemos de Teatro, hoy con el honor, el gusto, el placer y la satisfacción de conversar con una persona tan dilecta, tanto en el arte del teatro como en el arte de la poesía. Doña Ana Ixtarú, que nos hizo el enorme favor y el honor de permitirnos grabar acá en esta casa tan acogedora, tan linda, tan especial. Doña Ana, ya en la parte final, desgraciadamente, tenemos que obviar muchas de las cosas que ya no pudimos hablar durante el transcurso del programa, pero cuéntenos un poco de su actualidad. ¿Quién es Ana Ixtarú actualmente? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Se mantiene vigente en las tablas? ¿Se mantiene vigente en la poesía? Por ahí su hija empieza a sonar un poco fuerte también en el ámbito del cine y todo este asunto. Cuéntenos un poco qué está pasando con Ana Ixtarú.
Bueno, llegó el momento de hablar de mis pecados, de mis pecados. Sí, porque pecados tengo en el sentido de que yo no he sido muy inconstante con mi producción. Yo, eh, he gastado mucha energía y mucho tiempo en mis en 3 matrimonios y tratando con el primero de tener una relación, lo que yo imaginaba una relación equitativa, igualitaria, y todas esas idealizaciones que se hacen cuando uno es joven y después la realidad pues te demuestra que estabas equivocado, pero bueno, no importa, se aprende mucho. Me quedaron 3 hijas, tenía mis publicaciones, mis libros, mis trabajos en teatro. Eh, mm, Después, la maternidad en realidad no me impidió hacer teatro. Sí, en los últimos años en que me casé con mi tercer esposo, que es extranjero, he viajado mucho y entonces se dio como una mezcla entre el hecho de que ya no estaban los directores de teatro a los que yo estaba acostumbrada, muchos regresaron a Sudamérica y, y después, no sé, no me entronqué bien y estaba la tentación de estar saliendo del país y una obra de teatro, pues como habíamos dicho, es una cosa muy exigente, sobre todo si es una temporada que va a ser larga. Empecé a montar solo cosas que yo escribía y traté ahora antes de la pandemia de reinsertarme en la actividad teatral, ya un poquito más seria. O sea, yo tengo colegas, me quito el sombrero de todo lo que han hecho desde el ámbito universitario o a puro pulmón en los teatros independientes, pero yo he sido bastante más inconstante. Entonces me llamó Luis Carlos Vázquez a hacer el Edipo y el papel de Yocasta, estaba muy feliz. Yo dije otra vez al escenario y monté también el Teatro Expresivo, me abrió sus puertas para poner en escena un espectáculo, la mitad del cual era mi monólogo La Loca. Trabajé con Gretel Cedeño, que interpretaba un personaje de un monólogo de un autor cubano. Entonces yo estaba ilusionadísima y me había ido divinamente y yo con mis 59 años en escena haciendo una mujer de 40 y como el teatro es grande, funcionó. Bueno, no, yo estaba muy feliz y la respuesta del público, además un texto que pensé que nunca lo iba a montar, porque dije, lo monto solo yo, y como ya me pasó la edad, pero no, ahí me dijeron, no importa, suba hacia el escenario. Y estaba en esas y se vino la pandemia. Y cuando la pandemia termina, y como ya somos personas de edad, me cuidé a morir. Los muchachos rapidito retomaron el escenario, yo no, yo muy cobarde y con toda la razón, porque hay vulnerabilidades de salud. Entonces, cuando ya se fue la pandemia el año pasado, como entre mi marido y yo tenemos 7 hijos dispersos por el mundo, 4 de él, de 2 matrimonios, 3 mías del primer esposo, nos fuimos de viaje y tampoco me concentré. Alguien me acaba de decir, pues estás peleada con el teatro. Una persona que quiero mucho, que es muy buena, muy solvente a nivel teatral. Y yo le dije, no estoy peleada, ¿por qué? Entonces estoy esperando que me cuenten por qué, ¿verdad? Porque me hacen la pregunta. Me imagino que se aproxima un proyecto, me encantará. Lo que yo debería hacer, si soy más seria, es sentarme y escribir otra obra de teatro, que siempre digo que lo voy a hacer y por alguna razón siempre lo postergo. Creo que estoy también muy gratificada, como decíamos, por mi hija Valentina Maurel, que estuve un poco, fui una de las múltiples personas que leyeron el guión de su película como para dar algún tipo de consejo o de impacto, de recepción, ¿verdad? Cómo recibir la lectura o qué cosas se pueden, son susceptibles de mejoría. Entonces estoy como muy enamorada, muy borracha, como cuando uno tiene un bebé. Entonces los bebés de las cosas que están haciendo mis hijas me tienen muy arrobada y estoy muy feliz de que ella esté ahora, pues, ay, yo soy la mamá, lo voy a decir, sacándola del estadio, porque
por Dios, ganó certámenes de primer nivel, es decir, festivales de primer nivel en Europa y ha tenido reconocimientos ha ganado 23 premios de distintos niveles, pero en San Sebastián ganó Horizontes Latinos, entonces estoy muy, muy feliz. Es una excusa que yo no esté produciendo, pero sí quiero... Ay, voy a decir la verdad. ¿Se puede decir la verdad? Por favor. Aunque sea. Ok, a mí me pasó un problema que tuve que ver con mi psicólogo. Que yo empecé a escribir porque papá me quería. Y si yo escribía, me quería. Entonces escribí para ser querida. Y hubo un momento en mi vida, con mis 2 maridos previos, en que si yo escribía, más bien era penalizada. O si tenía un éxito, yo sabía que iba a tener un problema doméstico. Entonces, llegó un momento en que para mí escribir era correr el riesgo de perder el amor de las personas más cercanas. Yo de un marido me divorcié porque me dijo, las actrices no están hechas para el matrimonio, o es el teatro o soy yo. Entonces el matrimonio fue muy fugaz. Pero creo que estoy pagando esos precios, ¿verdad? Y estoy como elaborándolo. Y estoy haciéndome como el coco wash y tengo que volver a escribir. Pero yo creo que por ahí también va la cosa. Ay, qué feo, lo dije en cámaras. No. Bueno, no, lo digo no es un poco obsceno mostrar algo tan íntimo, pero lo estoy diciendo porque a veces uno ve ve a los actores y la gente que exitosa, que glamour, que la chiquita que estrenó una película en Europa, pero a veces hay procesiones que van por dentro, como decía mi abuela, y es bueno que las mujeres que me escuchan, que me están viendo, se den cuenta de que a veces la sociedad nos pone en esa encrucijada, o los afectos o la realización personal, y que eso es una enorme injusticia, y los hombres no la viven, reciben el apoyo de sus parejas. Un hombre triunfa y la esposa está aplaudiendo, los hijos embobados, todo el mundo muy contento. Una madre, una mujer tiene notoriedad y se lo pueden cobrar caro. A mí ya me costó 2 matrimonios. Qué feo lo estoy diciendo. Bueno, ay, yo soy imprudente. Es que como solo está el aparato, yo no me imagino la gente que lo ve. No, pero aquí, perdón, y debo ser consecuente con lo que yo suelo decir. Aquí estamos hablando de la mujer detrás de un personaje de teatro, detrás de un personaje de poesía. Estamos hablando del ser humano. Y eso es lo que... Aquí usted está sacando la esencia del programa. ¿Quién está detrás de una actriz, de un nombre, de un seudónimo, Anaís Tarot? Y está desnudándose públicamente la mujer, con sus sentimientos, con sus necesidades, con sus ansiedades. Y muestra de ello es que usted ha batido todo eso y ha seguido adelante. Me voy a permitir hacerle un señalamiento, entre comillas, si es que cabe el término. Allá detrás de nosotros está un hijo suyo adicional, que es aquel que también es, yo me atrevo a asegurar que es uno de sus hijos amados. Cuéntenos un poquito de él también. Bueno, este libro que está al fondo es La Estación de Fiebre, que es el poemario que empecé a escribir a los 19 años y que publiqué, gané un premio cuando tenía 22, se publicó cuando yo tenía 23. Es un poemario de corte erótico, muy estilo barroco, poesía tradicional, pero diciendo lo que eran pequeñas barbaridades en los 80s. Y hizo su escándalo cuando lo publiqué, porque que una mujer joven, y en aquel momento una mujer bonita, y bastante joven en realidad para la difusión que el libro tuvo, porque también fue un libro que se vendió mucho en América Central, un libro que acabó en aquellos dorados tiempos de una edición que iba a ser de 1,000 ejemplares, acabó vendiendo 9,000, que en poesía aquello era un éxito editorial. Ese libro me abrió muchas puertas en otros países, se me publicaron poemas en antologías en Europa, en otros idiomas, se publicó íntegro en Madrid,
se ha publicado 2 veces en Madrid, una vez en París, en edición bilingüe. Este libro fue importante porque era un libro transgresor, era la primera vez que una poetisa en este país, no la primera vez, pero digamos, porque Unice Odio también tocó con gran fineza el tema erótico, pero en el que hablaba básicamente del cuerpo, lo que hablaba de la sexualidad. Y entonces ahí el objeto de deseo y de belleza no es el cuerpo femenino, que es lo tradicional, sino es la mujer mirando al hombre, describiéndolo y diciéndolo: soy un ser deseante, te deseo, soy activa, soy poderosa y amo mi cuerpo, y viva la sexualidad y viva el placer y viva manifestar el amor a través de eso. Hoy día es como muy cándido, ¿verdad? Es una cosa como muy... que eso no despeina a nadie, pero en los 80 sí fue, sí, generoso escandalillo. Y lo más lindo para mí es que a veces los novios se los regalaban a las novias y viceversa, y era como, por fin el hombre recibe un homenaje por su belleza, por su sensualidad, es visto, es mirado. No somos las mujeres siempre quienes somos vistas. Entonces, esto es una edición número no sé qué, porque el libro se ha reeditado mucho en distintas editoriales. Y esto lo sacó la editorial de la UNED con unas bellísimas ilustraciones del maestro Rafael Cuevas, que en realidad es una obra muy paralela a la mía. Él también toma formatos hasta coloniales, letras de los mapas de los españoles, y los mezcla con imágenes que tienen carga autóctona, indígena, y que son muy transgresoras contra la represión de la religión. Entonces, en realidad, sí comulgaron muy bien, y el libro es un bello objeto, aparte de los poemas. En realidad el libro es bello por sí mismo, y la diagramación es tan bella, tan original, tan audaz, que ganó un premio bienal que se otorga a ese tipo de labor, ¿verdad? A la diagramación de un libro. Entonces, le tengo cariño al libro por todo lo que significa como objeto estético, porque es un recuerdo de las barbaridades que yo hacía de adolescente y todo eso. Pues suena barbaridades, pero cómo se disfrutaron y qué lindo que se pudieron vivir. Lamentablemente llegamos a la parte final del programa, agradeciéndole de verdad de todo corazón la acogida que hemos sentido, la confianza, la apertura, esas lágrimas, ese desnudarse ante la cámara, ese hablar sinceramente desde el yo interno, desde el yo verdadero, no el yo con máscaras. Eso es valiosísimo, en mi caso yo lo valoro mucho. Le voy a pedir un último favor con el mayor de los respetos, la mayor de las admiraciones, como desde mi juventud que le tengo, desde que la veía pasar con sus hijas ahí a la vera de la acera de mi casa, que estaba muy cerca de acá en Zapote. Y es que me le regale un mensaje final a todo ese público que un día se puso de pie para aplaudirle, que un día sacó el rato para llorar con su poesía, para reírse con su poesía, para viajar con su poesía, para denunciar con su poesía. A todo ese público un mensaje final de Ana Istaró. Bueno, Marco, gracias por esta oportunidad. Yo lo que diría es que el arte debería ser parte fundamental de la vida de cada persona. Si nos damos cuenta, todos tendemos hoy día a alimentarnos bien, a aprender otro idioma, a tener un hogar agradable, invertimos tiempo en hacer ejercicio físico, pero el arte como ejercicio personal muchas veces lo olvidamos. Vamos a ver un espectáculo, vamos a ver una muestra de pintura, acudimos a, qué sé yo, a ver danza, al cine obviamente, pero si dibujamos como niños de escuela. Yo creo que como que socialmente se desvaloriza el arte y lo perdemos como actividad personal. Yo creo que un país será realmente culto, será un país de gente sensible el día en que todos, aparte de ser ebanista, panadero, ejecutiva, secretario, doctora, arquitecto, tengamos una actividad personal, un espacio para
hacer teatro aficionado, que es un teatro, para mí, yo lo admiro porque tiene la mayor libertad del mundo. Como no depende de una taquilla, puede escoger el texto que quiera, ensayar la cantidad de tiempo que lo desee. Es algo que no apreciamos, pero en realidad enriquece mucho a las personas. El hacer, trabajar con cerámica, hacer danza, títeres, participar en un coro de barrio, el día en que los barrios cuenten con sus pequeños grupos de arte aficionado y que la gente no se limite únicamente a su especialidad o a la actividad con la cual genera su ingreso, vamos a ser mejores seres humanos, porque más capacidad para sentir y para apreciar el arte de los demás, más capacidad para... El arte va a generar una mejor comprensión del mundo, de los demás, mayor empatía y deleite. Nos va a hacer capaces de tener un gozo estético frente a las cosas. Vamos a vivir mejor. Ojalá todos nos abriéramos esas compuertas que se nos cerraron tal vez al salir de la escuela y volviéramos a intentar tener una actividad artística como parte de nuestra forma de ser y de nuestro quehacer cotidiano. Bueno, me puse muy seria, pero gracias. Al contrario, de verdad agradecerle de todo corazón. Ella es Ana Soto Marín, más conocida por su seudónimo Ana Istarú, una actriz, una poetisa que vive el arte, que respira arte, que el arte corre por sus venas y que hoy se desnudó entre nosotros y nos abrió su corazón para contarnos su vida, su recorrido por las artes dramáticas y por la poesía, y hoy nos regaló un muy lindo programa. Doña Ana, muchísimas gracias. Desearle que los éxitos continúen por mucho tiempo más. A usted, amigo seguidor, lo espero el próximo lunes a las 8 de la noche en esto que llamamos Conversemos de Teatro. Buenas noches, muchas gracias por su audiencia. Se cierra el telón por esta semana, pero los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en otro programa más de Conversemos de Teatro. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, darle me gusta y tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros programas. Así que, hecha la cita, los esperamos. Por favor, no falten. Conversemos de Teatro.